Muy bien, saludos cordiales entonces a cada uno de ustedes nuevamente. Gracias por su presencia. Vamos a estar desarrollando nosotros en esta clase nuestra unidad uno, que lleva por título entonces Cristianismo y Filosofía. Ese es el tema que nos reúne en esta ocasión y que, bueno, sobre el cual ustedes ya estuvieron seguramente trabajando un poco también en la guía de actividades que se les había asignado la vez pasada, ¿no? Entonces, en cierto sentido, seguramente serán temas, en algunos casos, de fortalecimiento o consolidación de los aprendizajes, y en otro caso quizás sea algo nuevo de repente lo que se les presenta, ¿verdad? Por eso les había asignado ya la tarea la vez pasada para que de repente se fueran, eh, en este caso, leyendo, porque filosofía evidentemente no vamos a aprender en su totalidad solamente a partir de una exposición, ¿no? Cristianismo y filosofía es lo que nos reúne, y de forma específica tenemos los siguientes puntos: cristianismo y filosofía, la llamada entonces filosofía patrística, la gnosis, la patrística oriental, y también vamos a hablar de un modo particular de un personaje, de un pensador religioso, ciertamente bastante famoso, que es Agustín de Hipona. Estos son los subtemas, diríamos, que nos reúnen en esta ocasión. Y bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a comenzar a compartir algunos de los hallazgos, algunas de las lecturas que tengo a partir de justamente del texto que se le había asignado eh, para el primer trabajito de nuestra asignatura. Tenemos aquí un subtema que lleva por título de la antigüedad a la Edad Media. En ese sentido, quiero comenzar resaltando que ciertamente los historiadores, por lo general, ubican o establecen que la Edad Media es un periodo de tiempo que transcurre entre los siglos V y XV, ¿no? Más específicamente hablando desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la toma de Constantinopla por los turcos. Si queremos todavía ser más precisos, los historiadores suelen hablar del año 476 como el inicio de la Edad Media, y el año 1453 como el fin de esa edad. Sin embargo, esa periodización eh, tiene que sufrir necesariamente ciertos ajustes a la hora de hablar de filosofía medieval, porque en el ámbito filosófico ya es posible notar, ya es posible observar una especie de transición de la filosofía antigua o de la antigüedad a la filosofía medieval, inclusive ya en los primeros siglos de la era cristiana. Y es en este periodo donde se van a ir asentando entonces las bases de lo que después vamos a llamar propiamente la filosofía medieval. Entonces ese es un punto importante a tener en cuenta, ¿no? Hay que hacer ciertos ajustes en la periodización de la historia de la filosofía, porque ya comenzamos a hablar de una filosofía medieval, o al menos una especie de transición a la filosofía medieval desde los primeros siglos de la era cristiana. No vamos a esperar en ese aspecto el siglo V necesariamente, o el siglo VI inclusive, para hablar de una filosofía medieval, puesto que ya se constituyen las bases
en los 2 o 3 siglos anteriores inclusive. Este periodo de transición tiene varias características que me gustaría que puedan definir bien y puedan anotar de repente por ahí. El texto que tenemos a propósito nos habla en primer punto de una interrupción de la producción filosófica. Y esto es comprensible si nosotros tenemos en cuenta que ese periodo de los siglos 2 o más específico 3, 4 y 5 son periodos de invasiones de los pueblos germánicos, las llamadas clásicamente invasiones bárbaras, ¿verdad? Más allá de repente de lo polémico que pueda resultar esa expresión. Pero en verdad estamos hablando de un periodo de invasiones al Imperio Romano de Occidente y por lo tanto la cultura clásica queda casi sepultada en ese contexto y no hubo una producción filosófica propiamente dicha. Otra característica relacionada con la anterior siempre es la desorganización política y cultural. Esto ya en un contexto de la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano colapsa en el año 476 y esto va a dar lugar a una pluralidad de reinos germánicos. Ojo con el dato también que no necesariamente aparecen los reinos germánicos después de la caída propiamente de Roma, sino incluso con anterioridad. En la península ibérica comenzamos a observar reinos germánicos incluso a partir del año 409, luego en el año 413 y así sucesivamente, hasta que se forma el reino, digamos, de los ostrogodos en el año 493 y ese es el reino que de alguna manera pone fin a la formación de reinos germánicos ya a finales del siglo V. Más adelante van a aparecer el reino de los lombardos, eso también es cierto. Pero quiero resaltar nada más que incluso todavía durante la vigencia, por decirlo así, del Imperio Romano, ya habían aparecido reinos germánicos entonces en sus territorios. Ciertamente toda esa desorganización política y cultural genera una dificultad en términos de la continuidad de la tradición filosófica que se venía haciendo, haciendo referencia inclusive a las llamadas escuelas helenísticas. Otra característica es la llamada conservación fragmentaria del saber clásico. Insisto que es importante anotar estas ideas principales para posteriormente desarrollarlas o buscar en el texto a qué hace referencia a un modo más completo. La conservación fragmentaria ciertamente fue así porque lo que logró sobrevivir de la llamada cultura clásica fue apareciendo poco a poco, ¿no? Con escasos intelectuales que se dedicaban a su recopilación. Gran parte del saber clásico se perdió. Eso es definitivamente así. Lo que se logró rescatar va a ir apareciendo poco a poco. Fíjense que, como les decía en un principio, en la primera clase, uno de los filósofos más renombrados de la antigüedad o de la filosofía clásica es Aristóteles. Y Aristóteles se lo va a volver a estudiar muchos siglos más tarde gracias digamos, a los trabajos de Averroes y de Avicena. Por otra parte, las obras que aparecieron en este periodo tuvieron un carácter enciclopédico en el sentido de que los trabajos de filosofía más bien se centraron en recopilar y conservar conocimientos del saber greco-latino, más que en desarrollos originales. También hablamos de una falta de rigor intelectual y sistematización, porque no hubo esa distinción clara que caracterizaba
a la antigüedad clásica entre las disciplinas, tampoco un cuerpo doctrinal coherente, sino más bien se habla de un registro desordenado, inclusive de conocimientos. Sin embargo, aunque no hubo, como venimos diciendo, un desarrollo filosófico estructurado propiamente dicho, sí estas etapas de los primeros siglos de la era cristiana sirvieron para preservar y transmitir conocimientos que posteriormente van a ser la base de las discusiones filosóficas medievales. Y hablamos de recopiladores y tenemos a los siguientes en este periodo de tiempo. Tenemos a Isidoro de Sevilla entre los siglos 6 y 7. Isidoro de Sevilla fue un gran recopilador, un organizador del conocimiento greco-latino. Una de sus obras monumentales se denomina Etimologías y se constituyó en todo el periodo medieval como una especie de referencia de primer orden para los pensadores del periodo. Anoten un poco también eso, Isidoro de Sevilla y su obra Etimologías, para que puedan buscar un poquito más sobre él. Después tenemos el caso de Boecio, siglo V y siglo VI. Él fue un traductor, también un transmisor en ese aspecto del pensamiento de Aristóteles y del neoplatonismo, inclusive en la Edad Media. Al igual que Isidoro de Sevilla, Boecio tiene una obra muy reconocida, muy renombrada, que se conoce como Consolación de la Filosofía, que influyó de manera notable en el desarrollo de la filosofía medieval. Los escritos en ese aspecto de Boecio sobre lógica y también sobre teología sirvieron de base para esas áreas en los siglos siguientes. Lastimosamente, Boecio tuvo un fin trágico, ¿no? Después tenemos a Marciano Capella en el siglo V y VI también. Estamos siempre hablando de grandes recopiladores del conocimiento greco-latino. Él, a su vez, hizo una sistematización, digamos, de la educación medieval, escribiendo una obra también muy reconocida, conocida como Las bodas de Mercurio y la filología. Entonces aquí él establece de repente una agrupación de ciencias que ya se venía hablando con anterioridad, pero su aporte fue la introducción del trivium y el quadrivium a la educación. Más allá de estos individuos, tenemos también a Casiodoro en el siglo VI después de Cristo. Casiodoro, a su vez, trabajó bastante en la promoción de la conservación también del conocimiento clásico. En su caso, su trabajo se centró en los monasterios, ¿verdad? También tenemos el caso, pero aquí ya en las llamadas Islas Británicas, ¿no? Tenemos el caso de Beda, el Venerable, finales del siglo VII. Él nace y opera por sobre todas las cosas a principios, en el primer tercio del siglo VIII. Él a su vez contribuyó a la preservación del conocimiento clásico en las Islas Británicas. También tiene una obra muy representativa titulada Historia Eclesiástica de la Nación Inglesa. Toda persona que quiera conocer un poquito la historia de la iglesia en Inglaterra tiene que leer un poco también a Beda el Venerable. Estamos haciendo referencia ciertamente a las Islas Británicas católicas, ¿no? Antes todavía de la introducción del anglicanismo. Además de esa obra, escribió otra conocida como De la naturaleza de las cosas. En este caso, influenciado ya por Isidoro.
todo esto permitió la transmisión del conocimiento antiguo a la época medieval. Tenemos el caso de Alcuino de York, también en las Islas Británicas. En este caso, él incluso trabajó muy de cerca en la corte de Carlomagno. Fue por tal motivo un impulsor del llamado Renacimiento carolingio. Alcuino de York fue el que promovió la educación y la restauración del estudio clásico en la corte de Carlomagno. Su labor educativa va más allá de todo esto porque desarrolló escritos pedagógicos y teológicos que después iban a ser utilizados en la enseñanza medieval. Todos estos entonces constituyen los llamados grandes recopiladores del periodo. Gracias a los trabajos de estos pensadores, entonces gran parte, gran parte, podemos decir ciertamente, del saber greco-latino sobrevivió a todo ese proceso de desorganización y de inestabilidad política. ¿Algún aporte que quieran hacer hasta aquí, estimados estudiantes? ¿Vamos bien? Excelente, profe. Está muy interesante el proceso de nacimiento y crecimiento de la filosofía cristiana. Muy bien, gracias. Gracias, Damián. Gracias, Cintia. Vamos a seguir entonces. Bueno, pasando ya a desarrollar entonces otro punto de nuestra clase que lleva por título Implícitos filosóficos de la revelación cristiana. Esto hace referencia entonces a esa relación entre filosofía y su influencia, digamos, por parte de las doctrinas cristianas. De repente una caracterización de esta filosofía llamada filosofía cristiana. Para el efecto, tenemos nosotros 3 puntos que debemos tener en cuenta: la metafísica creacionista, hay una nueva antropología, así como una nueva visión de la historia. En la Edad Media, esta filosofía occidental que nosotros venimos estudiando tuvo una enorme influencia entonces del cristianismo. Eso es algo que nosotros debemos destacar y debemos entender. Hablar de filosofía medieval en Europa es hablar, y es probable que no solamente sea en Europa, también vamos a ver los casos después en la región de Asia, en el cercano Oriente, por ejemplo. Pero sí, hablar de filosofía medieval es hablar de una filosofía occidental muy, pero muy influenciada por el cristianismo. En ese aspecto son 3 los principios filosóficos que están implícitos entonces en la revelación cristiana y que impactaron en el pensamiento occidental. En cuanto a la metafísica creacionista, el texto que venimos estudiando sostiene que la realidad, fíjense que estamos hablando de una metafísica y de una creación. Les decía entonces que desde esta óptica, la realidad tiene su origen, nos dice el texto, en un único ser creador que la produce de la nada y la sostiene con su providencia. Recordemos que, si bien es cierto, siempre hablamos nosotros de una ruptura entre mitos y el logos como el paso fundamental que da nacimiento a, digamos, a la filosofía griega. En algunas de las explicaciones y principalmente de los pluralistas, dan lugar de repente a entender cierta influencia
divinas o metafísicas en el proceso de generación del mundo, ¿cierto? Ahora, esta metafísica creacionista cristiana rompe con ese politeísmo y con esa idea griega de una materia que preexiste inclusive. En cuanto a la nueva antropología introducida por el cristianismo, hace referencia, según nuestro texto, en que el ser humano es una unidad que no se divide, indivisible e incluso con un valor único. En ese aspecto difiere de la visión naturalista de los griegos. Hablamos de una nueva visión de la historia en el sentido de que con la influencia del cristianismo en la filosofía occidental, la historia adquiere una especie de sentido lineal y se acerca, digamos, de ese modo a una nueva idea, a un nuevo modo de ver el mundo, puesto que para los griegos había una especie de ciclo del eterno retorno, ¿no? Esta influencia cristiana en la filosofía occidental hace también que la existencia humana sea vista como algo único, algo definitivo, y no solamente único y definitivo, sino que con significado trascendente. Es decir, que el ser humano no se limita a su existencia sencillamente al mundo terrenal. Estos son los implícitos o la influencia, digamos, de la revelación cristiana en la filosofía occidental y que va a caracterizar la filosofía medieval en sí. Bueno, siguiendo con nuestra clase, tenemos aquí otro tema titulado Cristianismo y filosofía en los padres de la Iglesia. Es muy interesante si nosotros nos ponemos a estudiar la organización de la Iglesia cristiana desde sus primeros siglos. Observar un poco en cada una de estas etapas la influencia de determinados religiosos, también pensadores ciertamente, y cómo sus ideas terminan influyendo en futuros religiosos o representantes de la Iglesia. Y en ese aspecto es imprescindible hablar de los padres de la Iglesia. Fíjense que esto tiene mucho que ver con la historia de la Iglesia cristiana, pero es que no podemos comenzar a hablar de filosofía medieval sin recurrir a estos puntos. Se recuerdan, y principalmente aquellos que de repente entienden un poquito más de lectura de la historia de la Iglesia, quienes son considerados los 4 padres de la Iglesia latina. Si pueden colaborar conmigo, por favor. Muchas veces se nos aparecen por ahí algunos nombres y no ubicamos, ¿verdad? En este caso, los 4 padres de la Iglesia latina son Agustín de Hipona, San Agustín, Jerónimo de Estridón, San Jerónimo, San Ambrosio de Milán y Gregorio Magno Papa, ¿verdad? Bueno, pero más allá de estos 4 padres de la Iglesia latina, debemos comenzar a hablar un poquito de sus aportes. Y hablar de los aportes de estos padres de la Iglesia a la filosofía es hablar de la patrística. ¿A qué hacemos nosotros referencia cuando hablamos de la patrística? Y esto es un punto que como futuros filósofos hay que definir bastante bien. La patrística, o sea, hablar de un movimiento, un periodo doctrinal primitivo
es hablar de patrística. Y patrística viene a ser entonces, como su nombre lo indica, un periodo doctrinal inaugurado por los padres de la iglesia cristiana, de los llamados padres de la iglesia cristiana. Ahora, este periodo doctrinal, ¿qué es lo que le caracterizó? Le caracterizó por sobre todas las cosas por desarrollar entonces un sistema teórico que buscaba adaptar, fíjense, esa es la palabra precisa, buscaba adaptar la filosofía griega al cristianismo. Por eso no estamos hablando sencillamente de la historia de la iglesia, estamos hablando de la historia de la evolución de la filosofía. Y en ese aspecto ocurre un fenómeno muy interesante en estos primeros siglos de la era cristiana, donde los llamados padres de la iglesia hicieron el máximo esfuerzo de adaptar, de utilizar, de adecuar esa filosofía griega precedente al cristianismo. Y acá ya debe surgirnos una preguntita, el por qué los padres de la iglesia tuvieron esa necesidad de hacer este enorme trabajo, porque vamos a ver que los resultados fueron muy diversos y las respuestas no fueron únicas. Pero hay que entender que era una época donde se buscaba encontrar explicaciones racionales a todas las cuestiones. Y una de esas cuestiones eran el dogma o las doctrinas del cristianismo. ¿Cómo entender las doctrinas del cristianismo a través entonces de la razón? Entonces, el objetivo ciertamente no era teológico, no era filosófico, sino que era teológico, me explico bien. El objetivo era teológico, no filosófico. Al final de cuentas, como medio, como herramienta para lograr su fin, los padres de la iglesia evidentemente terminaron abordando cuestiones filosóficas para refutar las llamadas herejías de la época, incluso el desarrollo del pensamiento pagano, no religioso, y los debates filosóficos y teológicos que se iban desarrollando respecto a la fe. Y vamos a ver un poco más adelante sus explicaciones, sus respuestas a estos puntos. En este intento, entonces, de adaptar la filosofía griega al cristianismo, dotarlo de una doctrina filosófica racional, los padres de la iglesia realmente desempeñaron un papel, un rol muy importante en este proceso de configuración de la doctrina cristiana. Los padres de la iglesia en ese aspecto fueron los encargados de formular, de articular los dogmas, así también eran los que se encargaban, como les dije, de refutar las herejías que iban surgiendo en ese momento, en el seno mismo del cristianismo, y dotar al cristianismo entonces de una mayor precisión conceptual para defender la doctrina, en este sentido, la doctrina ortodoxa, ¿verdad? No haciendo referencia todavía a esa distinción entre la Iglesia Católica, Apostólica Romana y la Iglesia Ortodoxa, que es una división mucho, digamos, posterior. Los padres de la iglesia en ese sentido entonces fueron los que respondieron a esas críticas de los intelectuales, filósofos paganos, que cuestionaban esos principios cristianos como irracionales, Entonces, como les decía, a pesar de no interesarse por la filosofía propiamente dicha, al utilizar cuestiones filosóficas,
terminaron entonces incorporando elementos, conceptos de la filosofía griega para defender y así también para divulgar el cristianismo. En ese aspecto hablamos nosotros de un eclecticismo, en el sentido de que los padres de la iglesia seleccionaron todos aquellos elementos que les pudieran servir para defender racionalmente la fe. Si bien tuvieron una enorme influencia de dos principales corrientes como el platonismo y el neoplatonismo, ¿verdad? Lo que más les servía a ellos, en realidad utilizaron elementos que les pudiera servir para justificar, insisto, racionalmente la fe. En cuanto a los problemas que abordaron los padres de la iglesia y en general la patrística, entonces tenemos cuestiones relacionadas con la creación, cuestiones relacionadas con el Dios y el mundo, el mal, el alma, el propósito de la existencia, incluso el significado de la historia. Ahí va a aparecer, por ejemplo, Agustín de Hipona, por ejemplo, con La ciudad de Dios y bueno, su reflexión sobre el papel de la historia también. Cuestiones varias, ¿verdad? Cuestiones teológicas, como la misma naturaleza de Dios, la figura de la Trinidad, van a hablar también de la cuestión del pecado, la gracia, la salvación. Todos esos temas ellos buscaron responder y reflexionar sobre ellos desde una óptica, digamos, desde una óptica racional. Bueno, en cuanto a los periodos de la patrística, se suele hablar de tres principales periodos. La patrística inicial, que va hasta principio del siglo IV, principalmente hasta el Concilio de Nicea. El periodo de apogeo, que va hasta poco antes de la caída de Roma, en el 451 en este caso. Y lo que se podría llamar periodo de decadencia, en Oriente iría hasta el 479 y en Occidente inclusive hasta el principio del siglo VII. Es decir, hasta principio del siglo VII nosotros seguimos encontrando pensadores de la iglesia cristiana intentando explicar racionalmente cuestiones teológicas y haciendo uso de la llamada filosofía griega. Muy bien. En este periodo de la patrística inicial tenemos dos grupos de llamados padres de la iglesia. Fíjense que no estamos hablando solamente de los llamados padres de la iglesia latina, que son 4 en particular e incluso de distintas épocas. Aquí hablamos de los llamados padres apostólicos, que tenían una cercanía inmediata con los apóstoles de Jesucristo. Según la tradición, estos padres de la iglesia entonces estuvieron en contacto más o menos con los apóstoles de Jesucristo. Y esto sería entre el siglo I y la primera mitad del siglo II. ¿Quiénes se destacan aquí? Y interesante anotar un poquito de repente nuestro cuadro sinóptico que vamos haciendo. Clemente de Roma, Papías, Ignacio de Antioquía y también aparece la figura de Policarpo. Ciertamente no vamos a poder estudiar a cada uno de ellos, pero sí tienen en el texto sus aportes y sus ideas.
Después tenemos el grupo de los llamados padres apologistas. Estos son los que ya surgen a final del siglo II, allá por el año 200, un poquito antes significa eso, cuando ya se iban extinguiendo esas referencias directas de Jesús. Y aquí aparecen Justino Mártir, Tasiano, Teófilo de Antioquía, Tertuliano, Ireneo de León e Hipólito de Roma. Esto sí, vamos a ir de repente conociendo un poco más sobre ellos porque tenemos mayores referencias sobre su vida y su trabajo. Bueno, entonces en la diapositiva anterior hacemos esa distinción de que hay tres periodos de la patrística, es decir, de este periodo doctrinal donde estos pensadores religiosos buscaron adaptar la filosofía griega al cristianismo para la explicación racional de la fe, y que en su periodo inicial cuenta con dos principales grupos, los llamados padres apostólicos y padres apologistas. Bien, vamos a ver un poco algunas de las ideas, algunas de las reflexiones de estos padres apologistas. Y comenzando con Justino Mártir. Justino Mártir es prácticamente de la primera mitad del siglo II. Y la idea fundamental, la idea esencial de la cual parte Justino Mártir, fíjense, es que el cristianismo es un saber superior a toda filosofía. Ese es el punto que defiende Justino Mártir. Y de repente si uno dice, no, yo soy una persona de fe y me parece fenomenal la idea de Justino Mártir. Tiene toda la razón. Pero es interesante observar también que van a aparecer pares suyos, ¿verdad? Pensadores religiosos dentro de la iglesia cristiana que van a comenzar a dar también el valor a la razón. Es decir, que la discusión no termina ahí con la idea de que el cristianismo es superior a toda filosofía. Ahora, él piensa así porque para él toda verdad se encuentra entonces en el cristianismo. En el texto que venimos leyendo, inclusive nosotros vamos a encontrar cómo él justifica esta postura de que el cristianismo es superior a toda filosofía y argumenta, por ejemplo, que sí, ciertamente los filósofos llegaron a muchas verdades, pero que esas verdades, provienen de fuentes no evangélicas, pero que en el fondo, esas verdades también son verdades reveladas por el Verbo. En ese sentido, entonces, para Justino Mártir, el cristianismo es superior a toda la filosofía, sí es así, y que las verdades a las cuales llegaron los filósofos también es por la gracia, entonces, del Verbo que él llama la razón divina. Incluso él dice que los paganos que llegan a una verdad racionalmente están siendo iluminados por el Verbo. Es interesante entonces, según observa él, cómo, el Verbo o la razón divina ilumina inclusive a los paganos. Básicamente esa era la idea de Justino Mártir. El cristianismo es superior a toda filosofía. Después tenemos el caso de Tasiano, también en el siglo II. Su idea madre principal es fe como única verdad. Fíjense que la discusión siempre es en este contexto la relación fe y razón. Fe y razón. Y fe y razón es hablar de cristianismo versus filosofía. Y Tasiano, como ya les decía, al sostener que la fe es la única que proporciona el único medio para llegar a la verdad,
encontramos que Tasiano, digamos, acusan a los filósofos, incluso a los poetas griegos, de inmoralidad e hizo una especie digamos, de comparación de la doctrina cristiana sobre Dios, el mundo, el pecado, la redención, digamos, con esa inmoralidad. Y por lo tanto le das el mayor valor o el único valor que puede existir, en este caso, a la fe. Ahora, a Tasiano le dicen, bueno, pero digamos, los filósofos griegos llegaron a muchas verdades interesantes. Y bueno, Tasiano responde a eso, sí, pero que los griegos habían tomado muchas de esas ideas filosóficas de la Biblia. Ciertamente esta expresión, digamos, no posee una justificación, digamos, teórica, pero es lo que él sostenía. En síntesis, entonces, Tasiano defiende que la fe cristiana es la única verdad y que el cristianismo, y ojo con este dato, el cristianismo ni es filosofía ni puede ser explicado por ninguna consideración filosófica. Hay una especie de desprecio, en este caso, a la filosofía, en este padre apologista Tasiano. Después tenemos el caso de Teófilo de Antioquía, siempre en el siglo II, incluso habla de la falsedad de la filosofía. Teófilo sostenía que ninguna sabiduría pagana en ese sentido podía conocer la verdad de Dios. ¿Por qué esto? Porque Dios, decía, es incognoscible para todas aquellas personas que están en pecado. Y toda persona fuera del cristianismo, evidentemente para Teófilo, está en pecado y por lo tanto no puede conocer la verdad de Dios. Dicho sea de paso, Teófilo de Antioquía es el primero en utilizar la expresión la Trinidad. Después tenemos el caso de Tertuliano. Tertuliano hace una condena de la filosofía, tiene una actitud en ese aspecto antifilosófica, inclusive. Llega a un antirracionalismo, porque Tertuliano, digamos, no solamente condenaba esa filosofía, sino condenaba o rechazaba la razón misma. ¿Por qué esto? Porque consideraba que la verdad de la fe era superior, precisamente porque la fe escapaba a la razón humana. Bueno, esto en líneas generales, algunos de los pensamientos con respecto a esa relación fe y fe y razón entre los padres apologistas. Viéndolo así, en el siglo II la filosofía la tiene bastante difícil, ¿verdad? Pero la historia no termina ahí. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Algún aporte, estimados estudiantes, en esta parte? ¿Vamos bien? Bueno, seguimos entonces. Seguimos. Esto que yo le estoy mostrando son mis hallazgos a partir de la lectura de estos textos. Yo les invito que el trabajo que están haciendo no releguen por completo, fíjense lo que voy a decir, no releguen por completo a las herramientas de IA, sino vamos a darle nuestro toque humano, nuestra lectura, nuestra reflexión, porque al final de cuentas lo que importa es nuestra formación, es nuestra lectura, nuestro conocimiento de estos temas y no sencillamente la titulación. Eso es importante que nosotros recordemos un poquito. Bueno, el siguiente punto, la gnosis. Vamos a reflexionar un poquito
gnosticismo, ¿a qué hace referencia? Entonces, aquí tenemos en primer término que fue un movimiento heterogéneo dentro del cristianismo. Este movimiento se desarrolla entre los siglos I y III. Ahora, ¿cuál es la característica principal o el propósito del gnosticismo? En este caso particular, esta corriente heterogénea dentro del cristianismo buscó darle a esta doctrina religiosa una forma filosófica para convertirse en una religión, digamos así, más compleja, más compleja. Ahora, vamos a prestar un poquito atención al medio que, digamos, a los cuales iban a recurrir ellos para lograr este objetivo. Estamos hablando de los siglos I al III, estimados estudiantes. Los referentes de esta corriente de pensamiento querían separar, por un lado, entonces, el conocimiento llamado esotérico, gnosis, el conocimiento esotérico, gnosis, ¿verdad?, de la fe. Es como que, por un lado, iba a quedar lo que ellos llamaban gnosis y por otra parte quedaba la cuestión de la fe. ¿Por qué esto es interesante de entender? Porque en líneas generales, dentro de la doctrina cristiana, nosotros encontramos sencillamente que, por ejemplo, en términos de salvación, hablamos que la misma se logra a través de la gracia del Señor Jesús, ¿verdad?, a toda persona que posee fe. Independientemente de las diferencias en términos de corrientes internas dentro del cristianismo, eso es lo que, digamos, se predica, ¿no? Toda persona de fe, por la gracia divina, se salva. Pero estos pensadores dijeron que la cosa no iba por ahí, sino que presentaban el conocimiento esotérico, gnosis, ellos le decían a ese conocimiento esotérico, como medio de salvación. Ahora, ¿cuál era la idea madre que subyacía en toda práctica de los gnósticos? Sencillamente ellos decían de que existía un conocimiento profundo, un conocimiento secreto que solamente era accesible a los iniciados. Más o menos como digamos, como una secta secreta por ahí querían presentar esta cuestión del cristianismo y de que la cuestión pasaba por conocer verdades profundas, verdades secretas, y que solamente a través del conocimiento de esas verdades secretas uno podía salvarse. Ciertamente es una influencia de la filosofía griega en el cristianismo que no tiene ninguna base doctrinal cristiana. El gnosticismo entonces buscaba fusionar la doctrina cristiana con la cosmología del llamado platonismo medio, que le caracterizaba entonces a este gnosticismo. Vamos a ver un poquitito. Primero, hablan de la trascendencia de Dios. ¿En qué sentido se habla de la trascendencia de Dios? Dios es visto en ese aspecto como absolutamente separado de la materia y esencialmente bueno.
que por lo tanto no puede ser causa del mal. Bueno, hasta ahí uno dice, ah, mira, interesante. Después se habla también de una presencia de intermediarios. Espera un poco, profesor, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿No es un Dios entonces omnipotente? ¿Hay intermediarios aquí? Bueno, según el gnosticismo, entonces hay una serie de seres intermedios, y estos seres intermedios son tomados del platonismo, que se degradan, dice nuestro texto que vamos siguiendo, a medida que se alejan del primer principio. Incluso da una explicación un tanto filosófica a la cuestión de la creación, y habla, por ejemplo, de un sistema de eones, dice nuestro texto, que ciertamente equivale al mundo de las ideas platónicas. Hay un pesimismo sobre la materia entre los gnósticos. El mundo sensible, el mundo observable, experimentable, entonces, según esta corriente, es el último peldaño en la escala de los seres y que está asociado con la corrupción y el mal debido a su naturaleza material. Por otra parte, otra característica de esta corriente que estuvo en vigencia entre los siglos I y III es la dualidad humana. Ellos presentan al ser humano compuesto de dos elementos: la materia, que sería la parte mala, y el alma, que es la parte buena y espiritual. Hay mucha influencia del platonismo en el gnosticismo. El alma, como el platonismo, ¿verdad? Sugieren ellos que proviene de un mundo superior, que está aprisionado en el cuerpo y que puede ser salvado. En este caso, ¿cómo puede ser salvado? Bueno, a través de un esfuerzo moral y ascético, es decir, a través de la gnosis. Esto va a ser considerado herejía. Esto va a ser considerado herejía y vamos a ver enseguida de qué manera. Esto voy a pasar rápidamente, el tiempo va acortándose. Quiero tratar los principales puntos, al menos con ustedes, pero aquí tenemos los principales representantes gnósticos. Tenemos Basílides, tenemos también Valentín, Manes, que va a dar lugar al maniqueísmo. Me gustaría que puedan leer después sobre estos puntos. Por ejemplo, Manes, es interesante la influencia que recibe de la religión oriental, al señalar, por ejemplo, también que la perfección humana se logra mediante una especie de triple ascesis, absteniéndose de la carne, de discursos impuros, ¿verdad? Tiene mucha influencia ahí de Buda. Renuncia a la propiedad, al trabajo y la privación del sexo también. Estos son los principales representantes de esta corriente, entonces, que estuvo en vigencia entre los siglos I y III. Ahora, ¿cómo el cristianismo combatió a esta corriente? ¿Cómo se dio el combate a la gnosis? Y ese combate se produjo principalmente a través de dos referentes: Ireneo de León y también de Hipólito de Roma. Por ejemplo, Ireneo decía que según la concepción gnóstica, por ejemplo, el mundo es una emanación de Dios, una especie de prolongación de Dios, en lugar de una creación directa. Entonces Ireneo de León decía, no, eso es una herejía, porque estamos hablando de una limitación de la capacidad divina. Ireneo decía, bueno, según esta versión, entonces Dios no sería capaz de crear el mundo sin recurrir a intermediarios. Por lo tanto, esto no es correcto porque afecta el poder y la perfección de Dios. Después, a su vez, Hipólito de Roma, por ejemplo, refuta esta corriente
señalando que esta doctrina evidentemente no proviene de la doctrina cristiana, sino de una sabiduría pagana. Y resalta que desde la óptica cristiana, ¿no?, el hombre es creado por Dios con libertad y que la ley divina revelada en este caso a Moisés guía, dice, esa libertad. Entonces, estos fueron los dos principales combatientes de esta corriente conocida como gnosticismo, y que se desarrolló entre los siglos I y III. Después encontramos también el desarrollo de la patrística, en este caso en Oriente. Vamos a encontrar nosotros en el texto que vamos siguiendo que hablar de la patrística en Oriente es hablar de dos principales escuelas, la escuela de Alejandría y la escuela de Capadocia. Esta escuela de Alejandría, por su parte, ¿no?, florece en el siglo III, ya en un contexto de fuerte presencia judía en la región. La patrística oriental en Alejandría se interesó por sobre todas las cosas en interpretar de forma alegórica las sagradas escrituras para defenderse de las herejías y de las críticas, digamos, paganas. A su vez, en Capadocia, por ejemplo, nosotros tenemos también digamos, un aporte interesante porque consideraban al cristianismo como una visión superior del hombre y también del mundo en comparación con esa tradición helenística que de repente no le otorgaba ese lugar al hombre. A grandes rasgos nada más, no quiero robarles más tiempo, les voy a dejar la tarea de leer todavía sobre estos puntos. Aquí tenemos algunos de los representantes de la patrística oriental. Tenemos en este caso Clemente de Alejandría, también Orígenes de Alejandría, Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Nisa, ya en la escuela de Capadocia. Esta parte sí quiero señalarle porque aquí ellos van a dar la respuesta con relación a la cuestión de la fe y la razón. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, ¿qué respondía con relación a fe y razón? Bueno, Clemente decía, la razón está subordinada a la fe. Insisto, la razón está subordinada a la fe. Y la razón debe servir de vía, dice, para alcanzar una gnosis cristiana. ¿Cuál es la posición con relación a la filosofía? Clemente decía, la filosofía es útil siempre y cuando ayude a comprender mejor la fe. En otras palabras, la filosofía como sierva de la teología. La filosofía como sierva de la teología, entonces, en Clemente de Alejandría. Fe, o mejor dicho, razón subordinada a la fe. Orígenes, a su vez, dice, fíjense que acá en Oriente, estimados estudiantes, y gracias por permanecer todavía en la reunión, fíjense que en esta patrística oriental ya no hay un desprecio a la fe, perdón, a la razón. No hay un desprecio a la razón, sino se ve su lado útil, por decirlo así. Se vuelven un poco pragmáticos. Orígenes decía, la razón es necesaria para profundizar en la fe y para formularla de manera racional. Entonces, interesante, nuevamente aquí la razón al servicio de la fe. La razón es necesaria, sí, pero para profundizar en la fe. Después, Basilio el Grande, a su vez, afirma superioridad de la fe sobre la razón. Superioridad, es bastante claro en ese sentido.
no desconoce la razón, pero dice que la fe es superior a la razón. Y por lo tanto que Dios no puede ser conocido en su esencia, sino que solamente podemos conocerlo a través de sus obras y no de manera racional. Gregorio Nacianceno dice, la razón es legítima para tratar la fe, pero ante los misterios divinos, la razón debe detenerse. Debe detenerse. ¿Por qué? Porque Dios es incomprensible, decía Gregorio Nacianceno, aunque el hombre debe hacer todo el esfuerzo posible en conocerlo hasta donde, digamos, alcance. Y por último, Gregorio de Niza, en consonancia con lo que venimos diciendo, dice la razón está subordinada a la fe, pero, le da un valor interesante, dice, pero es útil para demostrar la existencia de Dios como una especie de preámbulo de la fe. Entonces, esa discusión fe y razón es respondida de esta manera por estos representantes de la llamada patrística oriental. Agustín de Hipona, para cerrar un poco nuestra explicación, fue el más prominente de los padres latinos, hemos ya hablado de él, nace en Norte de África, fue educado por su madre, una ferviente cristiana, en el año 386 lo encontramos a él luego de experimentar una experiencia religiosa, renunciando a su docencia y regresando al norte de África, donde va a fungir como obispo de Nipona por largo tiempo, desde el 396 hasta el año 430 inclusive. Él aporta dos obras fundamentales, las confesiones, que viene a ser una especie de recuento de sus propias experiencias personales y espirituales, ¿no? Él en su obra describe cómo luchó durante la vida terrena, entonces por encontrar a Dios. En ese sentido, digamos que es un libro que busca ayudar a otros en su búsqueda. A su vez, la ciudad de Dios Ahí está. es una Tiene una grabación. expresión de la filosofía cristiana sobre el gobierno y la No historia. sé si me escuchan bien. Redactada entre los años 413 Se escucha. Esta obra fue una respuesta a una corriente de pensamiento que surgió después del saqueo de Roma en el año 410. En ese contexto, los filósofos paganos argumentaban que los problemas de Roma habían empezado desde que el Estado aceptara el cristianismo. Sin embargo, San Agustín sostenía que los problemas del imperio habían empezado mucho antes del surgimiento del cristianismo y postulaba que el gobierno secular y la autoridad eran necesarios para la consecución de la verdadera vida cristiana en la tierra. Muy bien, esa era una partecita que había utilizado para el vídeo explicativo del otro grupo. Entonces, de este modo, nosotros encontramos a Agustín de Hipona, entendiendo siempre en su contexto de uno de los referentes de la iglesia o de los padres de la iglesia latina, junto a Jerónimo de Estridón, Gregorio Magno y Ambrosio de Milán. Entonces, fíjense que él escribe, como hemos escuchado, ¿no? Él escribe esta obra en un contexto de una profunda crisis, ¿verdad? En Roma. Roma en ese momento estaba siendo azotado por Atila. Entonces, la situación evidentemente era extremadamente complicada, y ante esta circunstancia los diversos filósofos paganos decían, bueno, en realidad esto nunca nos hubiera pasado si nosotros seguíamos siendo de la religión romana propiamente dicha. Sin embargo, les decía, no es así. En realidad, los problemas del Imperio Romano se inician mucho antes de que el Estado aceptara el cristianismo. Recordando también que la aceptación del cristianismo se produce en el año 380 a través del Edicto de Tesalónica, si bien es cierto ya en el año 313, ¿no? El Edicto de Milán ya había aceptado la práctica de la
digamos, del cristianismo como una religión, en este caso, legal, ¿verdad? Es decir, permitió la legalización de la religión cristiana, pero no así la oficialización de la misma. Y bueno, de este modo nosotros vamos llegando a la parte final de nuestra clase. Aquí nosotros resumimos entonces las características generales ya del pensamiento de San Agustín. Él tiene una enorme influencia en el neoplatonismo, eso es innegable, principalmente el filósofo Plotino. Con relación a la discusión entre fe y razón, sí, defiende que la fe y la razón son complementarias. Ese es un aporte muy interesante de San Agustín. San Agustín no desprecia la razón, sino que considera que es complementaria de la fe y que ambas, tanto fe y razón, son necesarias entonces para comprender la revelación divina. Después hay otras cuestiones relacionadas a la interioridad, que no es otra cosa que para conocer a Dios primero uno debe conocerse a sí mismo. La teología de la gracia, a su vez, que hace referencia a que, bueno, digamos que el pecado original, la necesidad de redención, todo eso se produce, esa redención a través de Cristo. Y esto aparece en su obra, de forma específica en su obra Confesiones. Claro está que su pensamiento tiene mucho que ver también con la influencia de su propia vida personal. La vida de Agustín de Hipona ciertamente fue bastante agitada. Al principio estuvo influenciada por el escepticismo, después se dejó llevar por el maniqueísmo. Les pido que lean un poquito más sobre Manes o Mani para poder entender un poquito sobre su influencia. Pero después él se convierte al cristianismo y esa conversión es lo que moldea su pensamiento y sus obras. Bueno, ok. En cuanto a su importancia, Agustín de Hipona hace una síntesis entre fe y razón, ¿verdad? Es el que de manera, digamos, oficial, entre comillas, sistematiza el inicio de la filosofía cristiana, que va a tener una enorme influencia en la Edad Media y que va a ser la base de la escolástica. Ahora sí, la diapositiva que marca el fin de nuestras clases, estimados estudiantes. Yo he compartido con ustedes, como les dije, mi lectura, mi síntesis, mis reflexiones al respecto, pero ahora la pelota está en la cancha de ustedes. Que puedan, por favor, leer el texto que se les ha asignado y que puedan también responder las preguntas y completar los ejercicios. ¿Algún comentario o parecer de la clase? Y la verdad muy interesante, profesor. Sería bueno que podamos profundizar en los escritos de los padres de la iglesia, de los padres apologetas. Yo creo que leyendo ese material un poquito, o sea, leyendo lo poco que leí, te va a dar muchas cosas a entender de lo que es la base del cristianismo, lo que es la parte de la razón, ¿verdad? Y te da a entender también que nunca fue, digamos, ese fideísmo ultra, sino que fue siempre fide ratio, ¿verdad? Sino que ese equilibrio que siempre buscaron ellos, ¿verdad? Y también considerando el tiempo que vivían también, ¿verdad? Que todos tenían que explicarse la razón, esa fe, ¿verdad? Que Dios mismo se puede dar a entender a través de la propia razón, ¿verdad? Sin necesidad de recurrir a cuestiones mitológicas como era en la época de los griegos, por ejemplo, ¿verdad? Totalmente también, totalmente. Sí, nosotros observamos en ese sentido la transformación. Al siglo II de repente sí hay un cierto ataque en misericordia a la cuestión de la razón, pero a partir del siglo III y IV sí, ciertamente hay ya un reconocimiento digamos, de la importancia y de la utilidad
de la cuestión de la parte racional. Gracias también por tus comentarios. ¿Alguien más que quiera opinar o dar su parecer para ir cerrando la clase? Profe, parece que las herejías surgían de los pensadores que estaban ligados a la religión, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque parece que el que explicaba algo, ese algo, esto me refiero a doctrinas o a Dios, por más que sea de manera distinta, o conseguía explicar, parece que sin querer surgían herejías, que no era aceptada por las máximas autoridades, digamos. Por la ortodoxia, digamos así, ¿verdad? Sí, ciertamente sí. De hecho, el cristianismo siempre recibió las críticas también de los pensadores paganos, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otra parte, dentro digamos así, dentro del cristianismo, con esta búsqueda de diversas explicaciones, también terminan generándose herejías. De hecho, que eso es así. Sí. No, yo lo que entiendo es que como que el cristianismo ya tiene una tradición oral, como que todavía no existía tampoco, digamos, el canon bíblico. Entonces ellos se regían por lo que era la tradición apostólica. Yo más o menos así entiendo, por eso que, como dijo el compañero Joan, las herejías surgían de personas que estaban dentro del cristianismo, pero que contradecían esa tradición ya recibida, ¿verdad? Es hablando más bien de lo que es la tradición oral, ¿verdad? Porque la escrita aún no se definió, o el canon bíblico en sí no se definió todavía en ese periodo, sino que más adelante, ¿verdad? Yo entiendo que de ese lado lo que surgían, o ellos declaraban quién era hereje o quién no, ¿verdad? Porque contradecía, digamos, alguna transmisión o traslado de la enseñanza cristiana que viene a través de Jesucristo en los apóstoles y demás, ¿verdad? Profe, y correcto. Encontré, por ejemplo, uno que leyó el Viejo Testamento, y interpretó que el Dios de los judíos era un Dios malo. Por más que fue sincero, vino gente más adelante y agarró eso como una herejía. Entonces, por una mala interpretación, digamos, o no fue tan aceptado, era un hereje, ¿verdad? Claro, y como decía justamente Damián, ¿verdad? La tradición oral es la que de repente ahí determinaba esa cuestión de que era herético y de que no. Y bueno, no quiero robarle más tiempo, ya hemos cumplido con nuestro propósito. Gracias por su presencia. Seguiremos conversando en el grupo de repente si hay necesidad. Y recuerden que filosofía, por sobre todas las cosas, se aprende reflexionando, leyendo, analizando y completando las tareas que se nos asigna, ¿verdad? Hasta la próxima, estimado estudiante. Muchas gracias por su presencia. Gracias, profe. Gracias, colegas. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches.